Buenos días a todos. Estoy muy contento de poder estar esta mañana con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Bueno, y no solamente compartiendo, el hecho de estar aquí entre ustedes, de haber hecho un viaje demasiado largo, una travesía de todo un día en avión con 4 niñas pequeñas. Fue una locura ese viaje. Pero estamos convencidos con mi familia que fue el Señor que nos trae hasta acá y por eso no importa esas pequeñas travesías de un día completo encerrado en un avión. Lo importante es poder estar acá, compartir la palabra, poder animarnos unos a otros. La predicación será a partir del texto bíblico que leímos hace 2 o 3 minutos atrás, de Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 8. Este texto bíblico nos muestra la última aparición de Jesús posterior a su resurrección e inmediatamente antes de su ascensión a los cielos. Y esta misma situación que nosotros vemos aquí descrita en Hechos 1, aparece también es descrita en los evangelios. En Mateo 28, 19, Jesús dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos también la misma situación en Marcos capítulo 16, y aparece de la siguiente manera. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el texto que recién leímos, que termina diciendo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El versículo 8 del texto de esta mañana, este versículo 8 presenta el tema, a mi parecer, central del libro de Hechos. Aquí encontramos el corazón del libro de Hechos. Y lo podemos dividir en dos partes: la promesa y el mandato. Promesa y mandato. En la primera parte del versículo 8 encontramos esta promesa que Jesús les hace a sus discípulos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús ya les había anunciado a sus discípulos que vendría el Espíritu Santo, que estaría con ellos, que sería el consolador. Pero en este momento ya era algo inminente, algo que iba a ocurrir de un momento a otro, muy pronto. Y junto con el hecho de haberles anunciado la promesa del Espíritu, también les había dicho que tenía que esperar. El mismo libro de Hechos, en el mismo capítulo 1, el versículo 4 dice, y estando juntos, les mandó Jesús que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Él ya lo había dicho anteriormente. La pregunta que cabe hacerse aquí es, ¿por qué Jesús les dijo? Les dijo que tenían que esperar la venida del Espíritu Santo antes de comenzar la misión. ¿Cuál era el sentido de esta espera? ¿Cuál es la razón? La respuesta quizás es obvia, pero es fundamental que le tomemos el peso y que estemos constantemente recordándolo. Ellos tenían que esperar porque es el Espíritu Santo el que impulsa la misión. Solamente con su poder, con el poder del Espíritu, los discípulos podrían ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Incluso nosotros podemos encontrar un paralelo entre esto, lo que ocurre aquí, con lo que ocurrió después del bautismo de Jesús. Vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús después de su bautismo y lo equipó para enfrentar posteriormente a Satanás en el desierto. De la misma manera, los discípulos debían recibir el Espíritu Santo para así poder servir en la edificación de la iglesia y para enfrentarse también posteriormente con el poder de Satanás, contra el poder de Satanás. No podemos hablar de misión sin hablar del Espíritu Santo. No se trata de estrategias humanas. Muchas veces cuando hablamos en nuestros contextos de misión pensamos, claro, hay que cambiar la estructura de la iglesia, una estructura más dinámica, más orgánica, y pasa más por nuestra reflexión por el cambio de estructuras, por cuál estrategia es la mejor.
pero en realidad aquí la centralidad la tiene el Espíritu. El Espíritu Santo está tan ligado a la misión que vemos en Hechos 16, que el Espíritu le impidió al apóstol Pablo de predicar la palabra en Asia. O en Hechos también capítulo 8 nos muestra cómo Felipe fue llevado por el Espíritu después de haber bautizado al etíope. Entonces, como es el Espíritu Santo que empuja la misión, era necesario que primero viniese a llenar los corazones de los discípulos. Porque solo un discípulo lleno del Espíritu, sabe dónde ir, en qué momento y qué decir. Vemos en todo el libro a lo largo del libro de Hechos, que el Espíritu es la fuerza motriz de la evangelización. Y en la segunda parte de la parte final de este texto, en el versículo 8, en la segunda parte de este versículo, encontramos el mandato que Jesús les da inmediatamente después de la promesa. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo creo que aquí es importante detenerse y meditar en qué quiere decir la palabra testigo, para que podamos entender bien de qué está hablando el versículo. ¿Qué es un testigo en este contexto? En el libro de Hechos, ser testigo es alguien que vio una situación y alguien que presenta un testimonio para promover una causa. Entonces, ser testigo de Jesús es anunciar lo que Él hizo. Dios mismo hecho hombre que vino a la tierra a morir y así pagar el precio de nuestra salvación. Es un gusto poder decir esto aquí, eso que acabo de decir aquí, porque de repente decía eso en Francia, era como escandaloso decir que Dios se había encarnado en un hombre, en Jesús. Pero esa es la realidad del Evangelio, es el corazón del Evangelio, que Jesús es Dios mismo, que se encarnó y que vino a vivir entre nosotros y a morir. Tenía que morir para pagar el precio de nuestra salvación. Los discípulos vieron algo extraordinario, Dios mismo viviendo entre ellos, que se dio voluntariamente para morir en la cruz. ¿Y por qué? Para salvarnos. Porque era la única manera posible de poder salvarnos y así reconciliarnos con Dios. La misión de los discípulos era anunciar esta buena nueva, esta buena noticia de salvación. El Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros el verbo. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero sobre el anuncio de esta buena nueva, primero que todo es necesaria y fundamental la presencia, y lo que vemos aquí en este pasaje bíblico, la presencia del Espíritu Santo. En el mismo libro de Hechos, capítulo 4, vemos a Pedro y Juan diciendo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué poderosa es no eran ellos con el carácter, no, qué poderosa es la fuerza del Espíritu Santo que les impulsó a ser testigos de Jesús, incluso en las situaciones más peligrosas. Todos los apóstoles fueron asesinados, excepto Juan. Nadie da su vida por una mentira. Los discípulos, como dice aquí, nunca escondieron aquello que ellos vieron y oyeron. Ellos vivieron la misión en el poder del Espíritu Santo. Es eso finalmente que les impulsó a predicar sin detenerse. Existen investigaciones, sobre todo de historiadores, que concluyen que la iglesia cristiana o las iglesias cristianas pasaron de tener más o menos habían 25.000 cristianos en torno al año 100. Pensemos, año 100, 70 años después de Cristo, después de su muerte y resurrección. 25.000 cristianos en este momento pasaron a tener 20 millones en el 310. Estamos hablando que en un transcurso de 200 años, los cristianos se multiplicaron de 25.000 a 20 millones. Uno piensa, pero esto es una locura.
¿Cómo? Ni siquiera con la mejor campaña publicitaria uno puede alcanzar tanta gente. ¿Cómo pudo crecer tanto la iglesia? Solamente en 200 años no es nada si uno ve la historia de la humanidad. ¿Cómo pudo crecer tanto? Es imposible un desarrollo de este tipo solamente con una estrategia humana. Imposible. La única manera de comprender este crecimiento, podríamos decir, exponencial, que se multiplica de manera muy grande, es que el Espíritu Santo actuaba de manera sobrenatural en ellos. Es la única posibilidad que actuaba de manera sobrenatural en la iglesia, en medio de la persecución. Es algo que nosotros podemos ver incluso revisando la historia, lo que pasó en China. Mientras más persecución hubo, más creció la iglesia. O con la revitalización de las iglesias protestantes en Corea a inicios del siglo XX, principalmente las iglesias presbiterianas. Y no fue porque tuviesen grandes misioneros, no. No fue porque tuviesen predicadores extraordinarios con gente con doctorado, no. Eso no importa, sino por la acción del Espíritu Santo, que penetró en los corazones de las personas, convenciéndolos de pecado y de la necesidad que tenían de Cristo. En el texto de Hechos 1, Jesús también dice dónde se desarrollaría la misión. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. En otras palabras, en todas partes, en todos los rincones de la tierra. El Antiguo Testamento nos muestra que la misión consistía en convocar a la gente, sobre todo nosotros lo podemos ver en los Salmos, convocar a la gente de todas las naciones para que fuesen al templo a adorar a Jehová. Pero en el Nuevo Testamento vemos una dinámica un poco distinta, que la misión consiste en ir por todas las naciones anunciando el Evangelio. Y a veces nos pasa como iglesias locales que tenemos una manera muy veterotestamentaria, muy al estilo del Antiguo Testamento de hacer misión. Vengan al culto, como que sin eso consiste la misión. Invitar a la gente que vengan al culto, que vengan a la iglesia, que participen de nuestras actividades, cuando el Nuevo Testamento nos muestra que la misión es más bien vayamos. O sea, por supuesto, tienen que venir también, pero vienen en la medida que nosotros vamos. Nosotros vemos que aquí Jesús cambia el modelo de misión que estaba en la cabeza de los discípulos, porque ellos crecieron en un contexto judío. Entonces él cambia este modelo de misión o esta manera de hacer misión, centrada en Jerusalén. A partir de Pentecostés, ya no se trataba de hacer venir, sino de ir. Y nosotros podemos ver que con Pentecostés se produjo un cambio de mentalidad. Y esa consecuencia para ellos, que vivieron ellos también es para nosotros. Y esta idea de ser testigos de Cristo o de Jesús es importante. Probablemente todos aquí hemos tenido una experiencia con el Señor, de encuentro con el Señor, con el Evangelio. Pero debemos entender que nuestra experiencia no es el Evangelio en sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra experiencia de nuestro encuentro con el Señor puede animar a otras personas, a otros hermanos, incluso puede ayudar en la predicación del Evangelio, pero no es nuestra experiencia lo que nosotros hemos vivido, nuestro testimonio, el mensaje que debemos transmitir. Si queremos predicarle a alguien, debemos cuidarnos finalmente de no hablar de nuestra vida como si nuestra vida fuese el Evangelio. Como si nuestra vida fuese la buena nueva que debe ser anunciada. Porque nuestra vida y lo que podemos estar experimentando ahora es el resultado del Evangelio, el resultado de la acción del Espíritu Santo en nosotros, producto del Evangelio. Ser testigos es justamente testificar sobre otro, sobre otro. Jesús llama a sus discípulos a ser testigos de lo que él hizo. Y nosotros estamos llamados como testigos y como discípulos a anunciar un mensaje que incluso es mucho más grande que nosotros mismos. Esta promesa y este mandato que nosotros vemos en el texto bíblico de la mañana
no fueron solamente para los apóstoles o para los discípulos directos en ese momento histórico de Jesús, sino para todos los discípulos de Jesús en todas las épocas, como nosotros. Dios nos ha dado a nosotros, de repente uno ve el libro de Hechos y dice, qué extraordinario es ver cómo el Espíritu Santo actuaba en ese contexto. Pero Dios nos ha dado a nosotros lo mismo. También nos ha dado el poder del Espíritu Santo para ser testigos en todos lugares de la tierra. Y este llamado puede parecer quizás demasiado general, pero debemos entender que se debe encarnar en nuestras vidas de manera individual, pero también en la vida de nuestra iglesia y en la vida de nuestra denominación. Yo les invito humildemente para que reflexionemos todos, me incluyo, todos nosotros, en cómo nuestra iglesia, cómo nuestra denominación puede involucrarse en la misión, en cómo con las personas y con los recursos que hay de todo tipo se pueden encontrar los modos para que el evangelio sea predicado más allá del hecho que se está predicando aquí ahora. Puede ocurrir que ante este desafío de la misión que debe cumplir la iglesia, uno se ponga obstáculos mentales, así como Moisés puso obstáculos a Jehová, o intentó en realidad, porque no podía contra Jehová. Intentó poner obstáculos a Jehová. Y decir, no tenemos la energía para hacer esto, o no tenemos la experiencia, o no tenemos los recursos, o tenemos una de estas cosas pero no las otras. Debemos tener nosotros la claridad y la confianza de que la misión no depende de nuestro esfuerzo, no depende de nuestra estrategia, sino totalmente del poder del Espíritu Santo. Hay un concepto muy profundo que yo creo que probablemente ustedes ya lo han visto acá en estudios bíblicos, en predicaciones, la missio Dei, o misión de Dios, la misión de Dios. Yo creo que quizá ustedes lo han escuchado en contexto de iglesia. Yo creo que un término que se usa harto desde hace varios años en la Iglesia Presbiteriana de Chile, la missio Dei o misión de Dios. Que la misión no es un proyecto de la iglesia, no es un departamento, un ministerio, entre otros, entre varios. O sea, tenemos el departamento de hombre y al lado el departamento de misión. No, no es así. La misión es de Dios. A Él le pertenece la misión. Y Él nos invita, Él nos da el privilegio de poder sumarnos a su misión. O sea, no es que, yo si quiero me sumo. No, nosotros tenemos el privilegio de poder participar de esto, de lo que Dios está haciendo en la historia. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del hecho de que la misión es de Dios y que Él la sostiene con su espíritu? Yo estoy convencido que poco importa, en realidad no importa nada si las circunstancias son desfavorables o la capacidad financiera de la iglesia. Poco importa si hemos sido formados o no en evangelización, discipulado, plantación de iglesias. Se hacen hartas conferencias. Poco importa si hemos participado o no de conferencias de este tipo. O si la sociedad en la que estamos es demasiado secularizada. Que en realidad en el contexto actual es difícil que la gente cree en el evangelio. Poco importa eso, porque es Dios el que actúa en el corazón de las personas. Es Dios quien dará el crecimiento a la iglesia. Crecimiento en santidad, pero también crecimiento numérico. De repente nos enfocamos en el crecimiento en santidad, pero también crecimiento numérico. Y esto es importante que se los diga, hermanos. No es porque yo estoy aquí ahora que la iglesia va a empezar de manera automática a crecer y que se va a empezar a llenar todos los espacios, porque yo tengo algo especial. No, no es así. Solo Dios puede hacer esto. Solo Dios con su poder, a través de su espíritu, puede hacer milagros que son mucho más grandes que incluso lo que nosotros podemos llegar a imaginar, pensar. Y si llegado un momento estamos involucrados, implicados de lleno en la misión, es seguro que los poderes del maligno vendrán a atacarnos. No podemos pensar que va a ser algo miel sobre hojuelas, como se dice, que todo va a salir bien. No, vendrá Satanás a molestarnos. Y es por eso que necesitamos del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo equipó a Jesús, siendo Dios, para enfrentar a Satanás,
Nosotros con mayor razón necesitamos del Espíritu Santo para echar fuera las fuerzas del enemigo. Solamente con el Espíritu Santo estamos equipados y listos para anunciar el Evangelio, proclamar esta buena nueva, plantar nuevas iglesias, discipular, evangelizar. Ya para ir terminando, bueno, la verdad que a mí no me gusta predicar largo, me gusta hacer sermones 20, 25 minutos, para mí está bien. eh, Jesús llamó a sus discípulos para ir como testigos entre los paganos. Claro, tenían que testificar primero en este contexto judío, contexto del primer siglo después de Cristo, pero sobre todo después entre los paganos. Algo que era extremadamente difícil para los judíos del primer siglo. O sea, ya te implicaba esto un cambio de mentalidad. Yo pienso ahora en Chillán. Aterricemos esto a nuestra realidad. Bueno, Chillán o a donde quiera que Dios nos llame a predicar como iglesia para anunciar su evangelio. Si anunciamos su evangelio, si nos implicamos, nos involucramos en la misión, nos encontraremos con gente muy distinta a nosotros, eso es seguro. Mientras más avanzamos con la misión, más distinta va a ser la gente probablemente. Y quizás nos resulte casi tan difícil como a los judíos del primer siglo tener estos encuentros con personas que no se parecen en nada a nosotros. Yo creo que la mayoría de nosotros no estamos pensando en evangelizar a la gente distinta. Nos acomoda mucho más evangelizar o compartir el evangelio a los que son parecidos a nosotros, según nuestro contexto social, económico, clase media, estable. Pero Jesús nos llama a ser sus testigos en medio de la gente, por muy distinto que sean a nuestro contexto. Ellos necesitan del evangelio, porque el evangelio no es simplemente algo complementario a nuestra vida o a la vida de las personas que están acá afuera. Es la proclamación de la salvación, salvación en Cristo, salvación de la muerte y del infierno. Y yo creo que algo que ustedes han escuchado probablemente muchas veces decir desde aquí, desde el púlpito, pero se los digo nuevamente, un domingo más. Debemos todos nosotros ser capaces de salir de nuestra zona de confort. Yo lo digo, a mí me cuesta, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Tenemos que hacer este esfuerzo, salir de nuestra zona de confort para predicar la buena nueva de salvación a todos los que necesitan de Cristo. Primera de Pedro 2:9 dice, somos pueblo que pertenece a Dios. ¿Pero para qué? Para algo. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, somos pueblo, pero para hacer algo, para proclamar. Llegamos con mi familia el miércoles como a las 6 de la tarde acá a Chillán. Y salí el viernes con mi suegro en el centro para hacer algunos trámites. Acá justo en el centro. Y mientras caminaba por el centro de Chillán, la calle de atrás, 5 de abril, ¿se llama esta calle? Ya, por ahí. Miraba a mi alrededor y estaba sorprendido porque Chillán cambió bastante de la última, bueno, el 2019 estuvimos acá en Chillán, pero antes, pienso, Chillán hace 10 años atrás. Ha cambiado bastante y estaba muy sorprendido por la gran actividad comercial que vi en la semana. Vi muchos locales, muchos restaurantes, y muy locales en general, mucho comercio, mucha gente andando por la calle. Las calles estaban llenas, mucho auto, mucho tráfico vehicular. De hecho, a mi suegro le costaba un poco porque había tanto auto encontrar estacionamientos, hartos estacionamientos privados también porque hay mucho tráfico vehicular. Y al ver todo este gran movimiento, pensaba, ¿cuánto potencial hay aquí para predicar el evangelio? ¿Cuánto potencial? Chillán es un campo de misión enorme, enorme. Pensaba, ¿cuántas de estas personas que andan aquí alrededor quizás han escuchado hablar de cuando dicen, ah, sí, yo conozco algo de religión, pero quizás no han escuchado hablar del evangelio realmente tal cual es? ¿Cuántas de estas personas que están alrededor no han tenido un encuentro con Cristo? Quizás muchas de estas personas están atravesando momentos dolorosos, crisis.
grandes cuestionamientos existenciales. Quizás muchos de ellos, uno ve sus caras, pero quizás ellos se preguntan, pero ¿qué hago aquí en este mundo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Hacia dónde voy? Y no han encontrado las respuestas. ¿Qué estamos haciendo nosotros por esto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo por llevar el evangelio a estas personas? Y esto no lo digo como un reproche, por si acaso, para nada. Yo sé que acá en la primera de Chillán hay algunas iniciativas como Ropero Comedor Solidario, ir a visitar un hogar. Entonces, no se trata de reproche para nada. Y gracias al Señor que impulsa a la iglesia con estas iniciativas, porque el Señor, el que nos motiva y nos mueve a hacer esas cosas. Pero aún así es importante que constantemente estemos analizando nuestro estado espiritual y nuestro compromiso con la misión. ¿Estamos cumpliendo el mandato que hemos recibido del Señor Jesucristo? ¿O preferimos vivir más bien una vida tranquila? ¿Tranquila? ¿Es suficiente acaso con congregarse, con participar de la actividad de la iglesia? ¿O qué tanto estamos invirtiendo en todo aspecto, en la misión en comparación a lo que invertimos en otras actividades y ministerios de la iglesia? En las dos iglesias anteriores donde estuve en Francia, yo insistía mucho en eso, que finalmente lo que dedicamos tanto del presupuesto como de las energías de nuestro tiempo se va en gran medida a mantener lo que hay, a la supervivencia de una institución en el tiempo. Estamos enfocándonos en esto, en la supervivencia de una institución llamada Primera Iglesia Presbiteriana de Chillán o Iglesia Presbiteriana de Chile. ¿Dónde estamos poniendo la energía, nuestra fuerza? ¿Estamos acaso motivando a aquellos adolescentes o jóvenes que están sintiendo, experimentando un llamado pastoral para que quizás algunos que estén en enseñanza media, después de salir de la enseñanza media, empiecen de inmediato a estudiar en el seminario para poder seguir el camino pastoral? ¿O decimos, no, mejor que tenga una vida estable, económicamente estable, y después pensará en el pastorado? ¿Lo vemos así acaso? Junto a mi familia, dejamos nuestro hogar, porque varias personas han dicho, qué bueno, vuelven a su país. En realidad no lo sentimos tan así porque con mi esposa estábamos casi inmediatamente después de casados, partimos, vivimos todo nuestro matrimonio, nuestras hijas nacieron, crecieron allá. Entonces nos sentimos como que estamos volviendo a nuestro país. Lo que nosotros sentimos en nuestro corazón es que en realidad dejamos nuestro hogar, que allá habíamos construido, que estaba armado. Decidimos venir desde muy lejos, pero lo hicimos. Y de hecho, no es más cómodo para nosotros estar acá, así porque estamos cerca de la familia. Pucha, puede ser una razón, pero tampoco es de tanto peso con el amor que tengo a la familia. Eh, pero quizás hubiese sido mucho más cómodo para nosotros seguir la vida tal como la teníamos. Pero lo hicimos con una convicción profunda. Primero, que fue el Señor que nos trajo. Porque si es que nosotros decidimos venir, en realidad no tiene mucho sentido. Entonces, la primera razón es que el Señor fue el que nos trajo hasta acá, el que nos llamó acá. Y también, y una razón principal que va unida con esa, es que Dios tiene mucho pueblo aquí. Dios tiene mucho pueblo aquí, en Chillán, en la región, en Chile. Muchas personas que necesitan ser alcanzadas con el Evangelio. Y que la primera de Chillán tiene una oportunidad por justamente esta actividad que hay en Chillán, cuánto ha crecido, cuánto se ha desarrollado, tiene una oportunidad inmensa de poder impactar la ciudad, de poder impactar toda la región con el mensaje de Jesús. Y no solo eso, yo estoy convencido que en el contexto actual de la Iglesia Presbiteriana de Chile, de este estancamiento espiritual y numérico, la primera de Chillán puede ser un faro, una luz dentro de nuestra denominación, diciéndole al resto de la iglesia, volvamos al Señor. Y en la medida que volvemos a Él y seamos llenos del Espíritu, Él va a añadir, no nosotros, Él va a añadir a aquellos que han de ser salvos. Hay tanto que nosotros podemos hacer, tanto que nosotros podemos hacer desde aquí, desde el sur, desde una ciudad de provincia, para ser luz y sal de nuestra iglesia, de nuestra denominación. Que el Espíritu Santo
que mora en nosotros y que mora y vive y se mueve en la primera de Chillán. Impulsa a nuestra iglesia, como de hecho ya lo hace, pero que siga impulsando a nuestra iglesia a predicar el evangelio, incluso mucho más allá de lo que podemos imaginar. A mí me pasó que me encontré con muchos hermanos en contexto francés que decían, bueno, sí, nosotros podemos evangelizar, pero somos iglesias pequeñas, en general son las iglesias pequeñas. Claro, podemos compartir de Jesús al resto, pero somos iglesias pequeñas, no podemos hacer gran cosa. En realidad, claro, si se trata de lo que nosotros podemos hacer con nuestro esfuerzo, sí, no podremos hacer gran cosa. Pero si estamos convencidos que el Espíritu Santo está en el centro y que el Espíritu Santo que nos impulsa, da lo mismo que seamos una iglesia pequeña, da lo mismo que seamos una iglesia de provincia. Hay mucho que se puede hacer, hay mucho. Muchos avivamientos han partido en el campo, en otros contextos, en el campo, no necesariamente en las capitales. Que sea el Señor que nos impulse. Así como la Biblia nos muestra, nos dice que el Espíritu Santo llevó a Felipe desde el camino que estaba entre Jerusalén y Gaza a Azoto, a otro lugar. Asimismo, nuestra iglesia sea llevada por el Espíritu, sea llevada por el Espíritu hasta los confines de Chillán. Dice el texto, hasta los confines de la tierra. Pensemos, en lo inmediato hasta los confines de Chillán y mucho más allá, a Ñuble, para predicar el Evangelio en todos los rincones. Mucho más allá incluso de lo que nosotros podemos soñar. Que sea el Espíritu Santo, el Señor, que nos sostenga, nos guíe y nos empuje en esta misión. Amén. Padre Celestial, oramos a ti, confiamos y vemos constantemente en nuestra vida alrededor nuestro cuántas maravillas tú haces, cuántos milagros tú haces, Señor. Padre Santo, danos esta convicción profunda que tú puedes seguir haciendo, actuando de una manera poderosa, poderosa en nosotros, en nuestra iglesia, a través de nosotros, para que tu evangelio, tu reino avance aquí en la ciudad de Chillán, en todo Ñuble, que se extienda al Biobío y en todo Chile. Padre Santo, tú ya nos has equipado con el Espíritu Santo, que nosotros podamos estar convencidos de esta realidad, de tu Espíritu que mora en nosotros y que puede hacer cosas que nosotros incluso no pensamos. Padre Santo, te pedimos porque nosotros podamos proclamar el Evangelio aquí, en este contexto, pero también, como decíamos, que nuestra iglesia sea un faro, una luz para toda nuestra denominación. Que nosotros podamos impulsar desde aquí, desde el sur, desde Chillán, un avivamiento, una conversión en masa, Señor, como solo tú lo puedes hacer con tu poder, con tu autoridad. Te rogamos todo esto por los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ahora vamos a cantar una alabanza. Alabemos al Señor.